Hola, ¿qué tal? El día de hoy te traigo un nuevo video de aprendizaje. El día de hoy vamos a ver sobre qué son los archivos y qué son las extensiones. Pero para entender ese temita vamos a tener que separar un concepto de otro concepto. Y vamos a hacer varios ejemplos para que así comprendas lo que te voy a explicar el día de hoy. ¿Qué es un archivo primeramente? Un archivo es la información almacenada dentro de un ordenador, de un móvil o de cualquier otro dispositivo. Está conformado por un nombre, un punto y una extensión. Acá te dejo un ejemplo. holamundo.py, que es PY. Es la extensión del lenguaje de programación Python. Si es que no sabes. Muy bien. Acá te traigo otro ejemplo. Código 1.cpp. El nombre nos sirve para diferenciar unos archivos de otros. El punto separa el nombre de la extensión y la extensión atribuye propiedades concretas. Por ejemplo, si estamos programando en el lenguaje C++, cuando nosotros exportemos nuestro archivo, nos va a tener que salir esto de acá, un archivo con extensión .cpp. Si nosotros tenemos abierto un Microsoft Word, acabamos de hacer nuestra redacción y lo exportamos, ¿qué archivo tenemos? Un archivo de Microsoft Word, obviamente, pero la extensión es de .docs, es un archivo tipo documento. Y así también con las imágenes que nos tomamos. Si tenemos una imagen y nos ponemos a leer cómo está conformado, podemos darnos cuenta que su formato es .jpg. Bien, y así muchas otras cositas más. Normalmente el máximo de letras que debería tener una extensión viene a ser 3, pero existen algunas excepciones. Como ya hemos mencionado, cuando tomamos una foto tenemos el formato por defecto JPG, que es un formato de buena calidad, pero no tan alta. Otra excepción vendría a ser HTML, Java, etc. Ahora, ¿cuáles son los tipos de archivos que existen? Existen tipos de archivo de texto, de imagen, de video, de sistema, de audio, de archivo comprimido, de lectura y de imagen de disco. Pero vamos a ver primero, vamos a comprender qué son las extensiones. Las extensiones son los formatos que existen para cada tipo de archivo, los cuales se abren en su respectiva aplicación. Por ejemplo, si tú creas un archivo documento, tú no lo puedes abrir con Excel, ¿no? Porque obviamente ambos programas son distintos. Ambos programas no pueden abrir el mismo archivo, a menos de que tengan la opción de abrir ese formato. Bien, si tú tienes un archivo de dibujo, que bueno, es cuando tú estás en la aplicación AutoCAD, el programa AutoCAD, y lo exportas, puedes tenerlo en DWG o DWT. Bien, pero este archivo tú no puedes abrirlo, por ejemplo, con SketchUp. ¿Por qué? Porque obviamente son programas que trabajan para el diseño profesional, para arquitecturas, pero ¿cuál es el problema? Que las extensiones no son las mismas y no pueden abrir el mismo tipo de formato. Yo no puedo abrir con AutoCAD un archivo que viene de SketchUp. No, no se puede. Porque porque la aplicación mismo no permite que esa extensión se abra dentro del programa. Así de sencillo. Bien, vamos a dar un reencuentro con este esquema sobre los tipos de archivo y vamos a ver las extensiones que hay para cada uno. Sabes que hay archivo de texto, archivo de imagen, archivo de video, de ejecución del sistema, de audio, de lectura, de imagen de disco y archivos comprimidos. Muy bien. Pasemos a los archivos de texto. En general, un archivo de texto se refiere a cualquier tipo de archivo que tenga solamente texto, que esté vacío de imágenes y otros caracteres no textuales. Mientras nosotros escribamos en Word, por ejemplo, solamente texto, ya tenemos un archivo de texto. Y viene a ser como extensión el punto docs. Como ya te expliqué, es la exportación. Otro
Otra extensión de archivo de textos también puede ser el punto .txt, que viene por defecto dentro del sistema operativo Windows. En el bloc de notas, abre un archivo de texto. Mientras escribamos, sin nada de imágenes, sin nada de videos, podemos indicar que un archivo de texto también es el punto PDF y también el punto RTF. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando tú empiezas a meter imágenes o caracteres? Pues ya no es un archivo de texto, esto se convierte en un archivo de lectura. Entonces, ¿qué podría decir acá? De los que están acá presentes, ¿cuáles de estas extensiones vienen a ser archivos de lectura? Pues te lo diré, viene a ser la extensión doxt y la extensión PDF, siempre y cuando tengan imágenes. Ojo, cuando tengan imágenes ya dejarán de ser archivos de texto, van a pasar a ser archivos de lectura. Muy bien, ahora vamos a ver las extensiones para los archivos de video. ¿Pero qué es un archivo de video? Es la mezcla de imagen y audio en un solo archivo digital. Estos formatos evolucionan con el paso del tiempo. Debido al enorme tamaño que ocupan, ya dejan de escaparse de megabytes y terminan llegando hasta ser gigabytes. Muy bien. Los archivos de videos pueden ser en extensión como formatos, mejor dicho, punto .mp4, punto .mov, punto .wmv, mkv, etc. Hay varios formatos para video y estos formatos se admiten en la mayoría de plataformas. Por ejemplo, YouTube te admite el mp4, el AVI o hasta el 3GP, obviamente, porque son archivos digitales que mezclan solamente imagen y audio en fotogramas por segundo, nada más. Bien, no vamos a confundirnos y vamos a pasar directo a archivos de audio. Los archivos de audio son una serie de datos de audio digital que se almacenan en un soporte de datos y que contienen sonidos codificados. Las extensiones para los archivos de audio son el MP3, el WAV, AMF y AIF, que bien podríamos decirlo en estos casos de los archivos multimedia, que vienen a ser sus formatos. ¿Bien? Las extensiones pueden ser los formatos siempre cuando hablamos de archivos multimedia. Bien. Vamos a hablar sobre los archivos comprimidos. ¿Qué son los archivos comprimidos? Son aquellos que ocupan menos espacio de almacenamiento y se pueden transferir de un equipo a otro más rápidamente que los archivos sin compresión. ¿Y cuáles son estos? Pues, por ejemplo, cuando tú comprimes un archivo en la aplicación WinRAR o en la aplicación 7zip y tiendes a ver la propiedad de este archivo comprimido viene a tener la extensión de .rar o .zip. Bien, estas son las extensiones para los archivos comprimidos. En estos casos vienen a ser los más comunes, porque estos programas son los más utilizados en la actualidad. El .zip y el .rar. Pero también hay otros archivos, otras extensiones para estos tipos de archivos comprimidos, como el .tar y el .7z, que es por defecto de WinZip del propio Windows. Muy bien, vamos a ver cómo entran a ser archivos los lenguajes de programación. Podemos tenerlos dentro de los archivos de internet. Cuando nosotros creamos nuestro sitio web, vendremos a utilizar a veces el HTML, CSS, JavaScript, PHP. Y bien, estas son sus extensiones. En el caso de JavaScript, vendremos a tenerlo como .js. En el caso de HTML, .html. En el caso de PHP, .php. En el caso de CSS, hojas de estilo en cascada, pues vendríamos a tenerlo como .css. Bien, es muy sencillo. En el caso de los archivos mixtos o miscelánea, pues vendría a ser cuando nosotros tengamos un archivo de ya, podemos exportarlo a
como extensión en .java o .class, ya que son archivos del mismo lenguaje de programación. Ojo, con archivos mixtos yo me refiero a que estos lenguajes de programación pueden crear programas que obviamente sean archivos que contengan de repente multimedia o de repente alguna que otra característica, pero vienen a ser mixtos porque combinan varias funciones. Bien, como nosotros trabajamos con el lenguaje C++, también podemos crear em, planos, podemos crear muchas cosas porque este es un lenguaje orientado a objetos. Java también es lenguaje orientado a objetos. Y bien, su extensión viene a ser .cpp. Si no sabes por qué es .cpp, es porque no has llevado el curso de programación obsoleta, que también estará dentro de mi canal de YouTube en la lista de reproducción. Lenguaje obsoleto. Trabajamos con Turbo C++. Ojo. Y bien, VBS Script es algo que viene por defecto en Windows y su extensión en este caso vendría a ser .b chica, B y S. Bien, pasemos a hablar ahora de los archivos de imagen. Bien, la imagen es el lugar donde se almacena y se representa una foto digital. Estos archivos toman la forma que aparecen en la pantalla o se imprimen. Bien, el archivo en extensión JPG es el archivo más común cuando nos tomamos alguna fotografía de repente por el celular. Bueno, es el archivo que posee alta calidad, pero eh, no es tan bueno como el PNG. El PNG es un archivo de imagen más profundo. ¿Con qué te quiero decir con esto? Que es de muy, muy, muy alta calidad. Este no se puede pixelear, a diferencia del JPG, ya que este trabaja muy similar a los vectores. Y bien, hay otros tipos de archivos de imagen. Bueno, extensiones de archivos de imagen como el BMP o el GIF, que son imágenes movibles, o mejor dicho, imágenes animadas. Bien, que es muy conocido en la actualidad, ojo, muy conocido en la actualidad, como los JPG o, bueno, el PNG. Ahora vamos a hablar sobre los archivos de ejecución. Un archivo de ejecución es un archivo diseñado para poder iniciar un programa. En su interior están las instrucciones precisas para poder ejecutar un programa determinado o varios programas a la vez. Los ordenadores pueden realizar todo tipo de tareas, pero para ello deben indicarles cómo hacerlo. Para eso vamos a tener en este caso las extensiones. Por ejemplo, de un archivo ejecutable viene a ser el .exe, .bat, .sys o .zap. Hay muchos más, obviamente. Hemos visto algunos antes, pero bueno. Ahora vamos a hablar sobre la imagen de disco. ¿Qué es la imagen de disco? Es un archivo que contiene la estructura y los contenidos completos de un dispositivo o medio de almacenamiento de datos, como un disco duro, un disquete o un disco sólido. Muy bien. Las extensiones para las imágenes de disco pueden ser el .iso, el .mds o el .img o QE. Hay más, obviamente que hay más. Pero bueno, esto ha sido. Para más contenido, sígueme en mis redes sociales, dale me gusta y comparte para que más gente aprenda con nosotros. Eso ha sido todo, muchas gracias y nos vemos.